La primera entrevista es presentada por McRib de McDonald's. Muy bien, bienvenidos, 8:45, noticias e información de una manera diferente. Martes último del mes de octubre, como dice el refrán, ni te cases ni te embarques, pero hoy el Congreso se embarcó en la aprobación, por fin, de la ley de enriquecimiento ilícito, también llamada Ley Anticorrupción. Vamos a hablar de este interesante e importante tema que ha tenido el país desvelado por un tiempo y es posible que lo tenga a partir de ahora desvelado por mucho tiempo más. Vamos a hablar con Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y con Mario Polanco, amigo de la casa también y director del Grupo de Apoyo Mutuo. Señores, bienvenidos. Y hoy tenemos a doña Silvia, que como siempre es la única mujer en esta mesa y le cedemos la palabra inicialmente. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas noches, Silvia. Pues estamos hoy en un momento histórico. Fueron 10 años para que esta ley, que había permanecido engavetada, fuera aprobada. 120 diputados la aprobaron. Hubo algunos que huyeron, le llamo yo, se fueron del hemiciclo, estuvieron ausentes para no votar. Otros más, como Manuel Barquín o el diputado Galdames, que votaron en contra. Sin embargo, es una ley muy importante y ustedes son dos de los grandes precursores, por decirle así, de este proyecto, que han estado empujándolo. Si querés, empezamos con usted, Mario. ¿Qué es lo que nos trae de nuevo y qué es lo que conseguimos con esta nueva ley que hoy fue aprobada? ¿Qué logró quedarse adentro? ¿Qué se quedó afuera? ¿Cómo nos encontramos hoy día? Bueno, hasta ahorita todavía no conocemos el contenido de todo lo que fue aprobado. Lo que yo tengo entendido es que lo que por fin se permitió que llegara a etapa final de esta ley fue positivo. Creo que se enmarca dentro de lo que establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, y eso es un paso muy importante. Lo terrible es de que haya habido necesidad de más de una década de estar discutiendo, de votar algunos proyectos de ley, de volver a iniciar con otros. Hubo muchísimos que se presentaron, menos mal que en todos se mantenía el espíritu de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ahora pasa, hay que tomar en cuenta, y esto seguramente tranquilizará a algunos que se enriquecieron ilícitamente, y es que ninguna ley puede tener efecto retroactivo, así que investigará de aquí hacia adelante, o más bien de cuando entre en vigencia hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, eso es terrible, pues, porque no se logrará que el Estado recupere todos esos desfalcos que ha habido a lo largo de tantas décadas en este país, pero por lo menos nos garantizará eventualmente un nunca más en este aspecto. Yo creo que eso sí es un paso trascendental. O sea, el que robó, a ver si ya no roba más. Por lo menos hay un muro. Eventualmente, a no ser que le encuentren alguna salida, porque esta es solamente una ley de ese paquete de leyes anticorrupción, no es la única. Es muy importante, pero hace falta todavía que se aprueben algunas leyes más. Pero yo creo que sí es un paso muy importante, y este día debe quedar en el calendario como un día muy importante, ¿verdad? En ese sentido. No, es casi el día de brujas, aunque no, pero bueno, ahí es un buen referente. Javier, mucha gente ha señalado en algún momento de estos 10 años al sector privado, que el sector privado no quería, que el sector privado sí quería. Bueno, aprobada la ley. Yo sé que no tienes una postura de todo el sector privado, pero desde el sector privado, ¿qué se puede decir de esta ley ya sancionada? Nosotros vemos que es un paso por la dirección correcta. Honestamente creemos que sí es un paso por la dirección correcta. Como bien decía Mario, no es lo único. Hay dos iniciativas de ley de transparencia que aún están pendientes de ser aprobadas y que es un complemento a este primer paso. Y por otro lado, algo que debemos también con mucha claridad es que una cosa es que esto haya sido aprobado por el Congreso, ahora viene su implementación y su ejecución. En este momento, tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de Cuentas, como el organismo judicial, juegan un papel preponderante para que esto que se aprobó hoy realmente vaya a implementarse de la forma adecuada y para que tenga los resultados, porque si de todos modos con esta ley, como con cualquier otra ley o un montón más de leyes que finalmente no se cumplen, de nada sirve, eso solo va a ser una burla para el pueblo de Guatemala nuevamente. Eso era mi punto. Hemos tenido otras leyes que no se cumplen. Al Ministerio Público le acabamos de echar un trabajo enorme. ¿Hay riesgo en el país, conociendo que la justicia 2-3%, 4% si ustedes quieren con mayor eficacia,
de casos que llegan, se juzgan, hay riesgo de que la ley se termine utilizando como vendetta política. Eso es un riesgo. Es decir, el que entre, o el fiscal que entre, o el gobierno que entre, diga, bueno, entre estos dos que roban, va, aplícasela a este total, otros se van a escapar. ¿Han evaluado ustedes bueno, yo lo que he logrado ver es que muchas veces entre quienes el mismo gremio de quienes están al margen de la legalidad se protegen entre ellos, y un corrupto protegerá a otro corrupto, por ejemplo, tratará de evitar que éste vaya a la cárcel porque corre el riesgo de que en el futuro también el brazo de la justicia le alcance a él. Pero yo creo que aquí lo importante debe ser lo siguiente, y es que si se le deja la tarea solamente al Ministerio Público, a la Contraloría y a los tribunales, puede ser que la ley se quede durmiendo el sueño de los justos, porque realmente muchas veces o no hay capacidad o no hay interés por resolver algún caso. Creo yo que el ciudadano que tenga conocimiento de un caso y que tenga también el interés de llevar ese caso, tiene que comprometerse a impulsar el cumplimiento de la ley. Tiene que estar presionando y metiendo el dedo en la llaga a fin de garantizar de que los fiscales se investiguen y que los responsables vayan a la cárcel. De nada va a servir que el ciudadano haga nuevamente la imputación o el descubrimiento o lo que haya que hacerla si el Ministerio Público no cumple con su función de investigar, los tribunales también de hacer justicia y la Contraloría de Cuentas de también hacer la labor de monitoreo, porque aquí no debería de estar el ciudadano estar haciendo ese tipo de denuncias. Este tipo de situaciones no debieran de estar sucediendo. Lo que pasa es que, dada la historia y dadas las características de nuestro país, hemos tenido que llegar a un tipo de ley como estas. ¿Que por qué no se ha aprobado? ¿Que por qué ha tomado más de 10 años? Creo que, como decían por ahí, como escuché hace unos días, es como convencer a los pavos a celebrar la Navidad. Entonces, ahora que ya está la ley, habrá que vigilar para que se cumpla. Vigilar, Javier, y fiscalizar. Hay muchos movimientos ciudadanos ya que han estado fiscalizando el Congreso. Hablemos, por ejemplo, de todos estos diputados que votaron en contra. Hay unos que por omisión, que se fueron, los ausentes 26, los que no dieron la cara 29, y los otros que fueron los que estuvieron ahí y tienen un nombre y un apellido. Hablemos de esa porción de congresistas, ¿por qué se resisten a estas leyes? Bueno, ya Javier le decía, ¿verdad? Es algo así como que los pavos quieran que llegue a la fiesta de Navidad, sí, hacerse el harakiri. Aquí hay que tomar en cuenta, yo creo que habría que incluso documentar quiénes fueron los que votaron en contra, quiénes se fueron, ¿verdad? ¿Qué bancadas se fueron de manera total para evitar... Pero digamos, la UNE se fue. La UNE se fueron diputados... Líder se fueron 6, Partido Patriota se fueron 6. Sí. El señor Galdámez, recordemos a nuestros televidentes, para que no se lo olvide, el diputado que intentó sobornar a un periodista con 2.000 quetzales, votó en contra. Y que tiene también empresas subcontratadas por el Congreso, con contratos que él mismo se ha otorgado. Marquín, que ha ejercido un liderazgo tradicional también vota en contra. Y que también ha sido sindicado de ser uno de los grupos que manejan el crimen organizado en Petén. Acuérdate de Inside Crime, que le hace una sindicación muy fuerte de lo que él maneja ahí adentro. Esa cantidad de diputados perdidos de la votación. Claro, lo que pasa es que son personas que tienen todo tipo de señalamientos y obviamente no les convenía para nada que pasara una ley de esta naturaleza. Yo creo que la sociedad civil organizada debe jugar un papel muy importante, no solo en evidenciar quiénes estuvieron en contra, quiénes huyeron para, en apariencia, no avalar esta medida, que para el pueblo es justa, pero a lo mejor para ellos no. Pero por sobre todo yo creo que también cada vez tenemos una sociedad civil más madura y se da esa sociedad civil junto a la población en su conjunto, pero por sobre todo la sociedad civil, esas agrupaciones de jóvenes que están operando, que están funcionando y haciendo monitoreo acerca de todo este tipo de procesos o de las comisiones de postulación, por ejemplo, las que terminarán jugando un papel muy importante para el cumplimiento de esta y de otras leyes. Creo que estas organizaciones tienen la tarea ahora de garantizar que ese par de leyes que está pendiente en materia de corrupción sean aprobadas también. Y habrá que empezar a apretar y atornillar ahí para que los diputados... Mario, ¿cuáles son las leyes pendientes? Bueno, hay leyes que, como esta, el enriquecimiento ilícito era muy importante, pero también está, por ejemplo, la de compras y contrataciones del Estado.
hay que recordar todas las anomalías que hay ahí, toda esa distribución de obras que se hacen, por ejemplo, en el momento de la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Una ley de Contraloría de Cuentas, creo que la ley de Contraloría de Cuentas. De hecho, algunas de esas leyes forman parte del mismo paquete que el presidente envió hace muy poco tiempo al Congreso. Y que no ha pasado. Claro. Creo que también hay que analizar el contexto en el que se da la aprobación de esta ley del enriquecimiento ilícito, porque ahorita los diputados están en algo como de capa caída luego de este vergonzoso hecho de la semana pasada en que aprobaron el presupuesto en tiempo récord. Entonces ha habido muchos señalamientos, cada vez hay más señalamientos de cómo se distribuyeron las obras, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿se aprueba una ley anticorrupción en un paquete donde se comenta que a los diputados le dan 250.000 o 500.000 quetzales por aprobar el presupuesto y el paquete? Es decir, se aprueba la ley anticorrupción partiendo de un sospechoso principio de absoluta corrupción. Y como ya no es retroactiva la ley, entonces ya no se les aplica a ellos. Pero es un buen camino para empezar a ver qué con estas personas que probablemente no han actuado dentro del margen de la ley y que han hecho actos de corrupción. Vale la pena preguntarle a los 29 diputados cuáles son las razones por las cuales no o se ausentaron o no quisieron aprobar esta ley. Pero lo más importante es ver hacia adelante y ver cómo vamos a aplicar esa ley. Yo sí insisto en que nosotros como sector industrial vemos que en la parte de la aplicación es muy importante, porque igual que otro montón de leyes, si no se respeta el Estado de Derecho, si no respeta el organismo de la justicia, las instituciones como tal, en este caso la Contraloría General de Cuentas, el MP y la Corte Suprema, de nada va a servir. Yo quisiera disipar un punto. Hubo, creo que fue algún diputado de Líder que se enconó incluso aquí con el tema de que la evasión fiscal fuese un delito de enriquecimiento ilícito. Hasta donde yo tengo entendido, pero pregunto, la evasión fiscal ya es un tema penado, es decir, luego veremos mil justificaciones. ¿Es eso importante que se incluyera o era un tema superfluo, habida cuenta que ya está y no necesariamente tenía que estar? Porque de eso se ha hablado en algún momento. Nosotros tuvimos alguna información, algunas preguntas sobre ese tema y vemos que la razón era que terminaba siendo una redundancia, precisamente lo que tú dices. No era necesario meter a la evasión fiscal como parte de esta ley, porque ya está penalizada y aparte la misma ley ya está claramente definiendo cuáles son los delitos que se imputan y la evasión fiscal ya estaba incluida. Era redundar un poco en la ley, lo cual podría generar complicaciones en la misma. Aunque yo entiendo que independientemente de la evasión fiscal o no, porque es cierto que ya está penalizada, pero si se logra descubrir que alguien se está enriqueciendo ilícitamente por evadir el fisco, obviamente sí encuadra en lo que esta ley debe tipificar, pero vamos a tener que analizar el contenido. Hace unas horas que la aprobaron, habrá que ver a fondo, detalle, artículo por artículo, ¿verdad?, cuáles son los detalles para poder determinar qué tipo de actos son los que van a ser penalizados con eso. ¿Qué opinión les merece aquel, en mi opinión, y valga la redundancia, ahora show del Partido Patriota y del Líder, de aquellas enmiendas sin firmar, de aquella discusión que se organizó hace un mes, que ahora resulta que retiran las enmiendas que propusieron? Es decir, estamos ante un Congreso que genera actos yo creo que de payasada, para parar como este, porque ahora lo estamos viendo con carácter retroactivo. ¿Recuerdan aquello que tanto Líder se acusaban y tal? Y hace un mes pararon esto. ¿Cuánto más actúa el Congreso de esa manera tan frívola? Bueno, yo tengo una opinión con respecto a esto. Definitivamente aquí el gran ganador fue el pueblo de Guatemala, el país, y la democracia. Y el instrumento del pueblo y de la democracia fue las decisiones que están presionando y señalando con que son de la sociedad civil. Son sociedad civil, definitivamente, y que yo creo que si no hubiera sido por esa presión, los medios de comunicación también, si no hubieran actuado tan maduramente como lo han hecho, yo estoy seguro que esos diputados hoy no habrían retirado esas enmiendas, no habrían levantado la mano. A lo mejor no habría habido 120 para que levantaran la mano aprobando esta propuesta, sino que a lo mejor todos se habrían retirado, algunos pocos se habrían quedado nada más. Yo creo que aquí el gran logro lo tienen las organizaciones que están de verdad trabajando en favor de este país, para que cada vez haya más transparencia y más desarrollo. Y yo creo que al final ese es un reto, porque es un poquito el tema que hablas tú, Pedro. Acabamos de ver la aprobación de uno de los presupuestos más grandes en la historia de Guatemala
totalmente de manera poco transparente. Una semana después nos dan el dulce de la ley anticorrupción. Entonces, son juegos políticos, Javier. ¿Ante qué es lo que estamos presenciando en estos momentos que podemos visualizar para el próximo año y los próximos meses en el Congreso? Ustedes como sector privado, ¿cómo ven todo este juego y ajedrez político que se juega? Definitivamente es un desgaste político. Vemos a veces que inclusive dentro del mismo partido a veces no se ponen de acuerdo. Sin embargo, también vemos un oportunismo de la oposición para ganar protagonismo, y que en ese tipo de desgastes el único que sale perdiendo pues es el mismo pueblo de Guatemala. Nosotros precisamente como Cámara de Industria, ya una vez aprobado el presupuesto de la forma como se aprobó, el día de mañana vamos a tener un evento en el cual vamos a hacer un panel foro para cuestionar e invitar cablemente a la población para que se entere, analice, cuestione e inclusive, ¿por qué no decirlo?, haga una fiscalización del presupuesto, porque ahora ya una vez está aprobado con un 13% de incremento y con unas situaciones que uno no entiende. El día de mañana queremos cabalmente invitar a la población para que asista a este foro y que tengamos la oportunidad que en conjunto, como decía Mario, también los diferentes sectores de la sociedad civil generemos esa presión y esa fiscalización de esta acción del presupuesto, pero también de otras acciones, como que esta ley que se aprobó hoy realmente se implemente de la manera adecuada. Muy bien, pues nos quedamos con tres ideas. Una, ustedes empujen, que hay gente que está ahí, de grupo de sociedad civil, medios de comunicación, distintos sectores. Dos, habrá más inversión y desarrollo si hay menos corrupción y todos ganaremos más. Y tres, hemos ganado, como decía Mario, todos, y en eso creo que no hay ninguna discusión. Menos corruptos, más ciudadanos limpios, mejor país. Mario, muchísimas gracias por la claridad. Javier, exactamente lo mismo. Bienvenidos y ojalá dentro de un año estemos aquí analizando no los diputados que votaron en contra y que huyeron, sino los corruptos que están siendo procesados. También el presupuesto, Pedro, porque aquí hay un tema interesante, Javier. Hay que ponerle ojo, por ejemplo, a la compra de estos aviones por 600 millones y radares que quedaron aprobados en el presupuesto, y hay que ver quiénes son los grandes proveedores que seguramente están vinculados. Pongamos el radar a los radares. A ver qué ya vienen sobrevalorados. Ponerle el ojo, nos toca a todos. Sí, no había regalo gratis. Bueno, no se vayan, vamos a volver con otro tema interesante. La primera entrevista fue presentada por McRib de McDonald's.